Este programa es una producción de Se Habla Media. ¿Y si te dijera que podrías pagar menos por tu préstamo de carro? En Milltown Credit Union puedes refinanciar tu préstamo de auto con condiciones justas y pensadas para ti. Refinancia y recibe 1% en efectivo como reembolso. Accede a plazos de hasta 108 meses con opciones más largas que las que ofrecen muchas otras instituciones. Aprovecha tasas bajas y la tranquilidad de contar con un equipo que te habla claro y en tu idioma. Cuando cuidas tu dinero, también cuidas tu tranquilidad. ¿Te interesa? Llámanos o visítanos. Estamos listos para ayudarte en Milltown Credit Union, tu alternativa confiable a los bancos tradicionales. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en el que están viendo este nuevo episodio de Se Habla Podcast. Mi nombre es Diana Oliveros. Y yo me llamo Jaime Méndez News. Para que no haya duda y para que no se les olvide el nombre. Siempre le pongo propaganda cada vez que puedo. Es porque si ustedes no saben todavía que existe un noticiero muy bueno todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde, hora del Pacífico, que se llama Jaime Méndez News, en Facebook, Instagram y YouTube, pues aquí ya se enteraron. Hola. Es un sutil recordatorio. Pero este se llama Se Habla Podcast, no estamos hablando de noticias necesariamente, pero sí estamos hablando de temas que nos interesan a todos los inmigrantes en esta región, en los Estados Unidos, y yo creo que esto se aplica también para inmigrantes que viajan a otras partes del mundo. Y el tema prácticamente es ese primer año, la dificultad de cuando llegas y enfrentas tantas cosas que tú no sabías que iban a pasar cuando llegabas a este país. De hecho, pues si uno nunca ha migrado antes, obviamente, la sorpresa y a veces es como una desilusión. Yo sé que hay cosas que son muy alegres acerca de emigrar para aparte, pero hay otras que cuando te quedas a vivir son golpes. Sí, por eso el título de este podcast, bueno, de este episodio en particular es Llegar no es lo mismo que quedarse, Me gusta. porque es eso, ¿no? Queremos platicar un poquito de las experiencias que uno vive el primer año en el que migra a otro país. Seguramente muchos de ustedes que nos están viendo ya llevan varios años aquí en Estados Unidos, muchos de ustedes a lo mejor llegaron ya con la idea de quedarse, pero hay muchas otras personas, como ya lo hemos platicado en otros momentos, que llegan de vacaciones y resulta que se enamoran o encuentran el trabajo de sus sueños o cualquier cosa pasa que terminan quedándose mucho más tiempo del planeado en este país, ¿no? Y pues sí, claro, venir de vacaciones jamás es lo mismo que vivir en ese lugar. Ah, no, sí, yo me acuerdo cuando yo pues puedo venir a los Estados Unidos de vacaciones, no, pues qué delicia. En cualquier parte donde te vayas y después le dice a la gente, es que vivir aquí es diferente y solamente se puede comprobar una vez se llega. Y lo que tú dices me encanta, llegar es una cosa, quedarse es otra cosa. Además, no solamente pienso que es para las personas que ya hemos emigrado, en este caso a los Estados Unidos o a cualquier otro país, es también para las personas que están en sus países de origen, viviendo en el misma ciudad, pueblo que usted ha vivido toda la vida y que no, tal vez no dimensiona eso. Yo pienso que para esas personas que no han pasado por esto, esta información es importante, más que informaciones, estas experiencias que hemos tenido y que sabemos de mucha otra gente, es importante para que ustedes la sepan antes de dar ese paso, porque también sabemos de mucha gente que se va y al año dice tira la toalla. Justo eso era lo que iba a decir, ¿no? Porque también lo podemos ver de la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Qué está pasando con todas estas personas que están decidiendo regresar a sus países de origen, que a lo mejor han llevado a los niños que ya nacieron acá y que iban de vacaciones, ¿no? No es lo mismo ir de vacaciones, no sé, al rancho con la familia, A la playa a de la México. playa, a la ciudad, Ajá. pero de vacaciones. Ajá. Y otra cosa es llegar para irse a instalar y quedarse allá definitivamente, ¿no? Entonces, estos movimientos siempre implican pues un choque cultural y muchas veces ni siquiera nos esperamos este choque, sobre todo en el regreso, ¿no? A Sí. nuestros países de origen. Y es por eso que queremos hoy platicar un poquito de eso. Tú, Jaime, creo que has dicho anteriormente que cuando llegaste aquí a Estados Unidos no tenías completamente contemplado quedarte aquí mucho tiempo. Bueno, es que yo tuve dos intentos de venirme a vivir a los Estados Unidos. En el primer intento, pues me vine pensando, pues me voy a quedar un rato y ya me voy a regresar. Pero yo estaba pasándola tan bien en Colombia que cuando llegué y me encontré, no llegué en invierno, a Nueva York, a un lugar donde había mucha pobreza en Nueva York, donde se sentía, ¿no? Esa pobreza, la dificultad, sin tener inglés. Yo aguanté 2 meses y medio y me fui y me devolví a Colombia en contra de la voluntad de mi familia y fue cuando me echaron de la casa, porque me devolví, ¿no? En serio, eso pasó. Entonces, ya después de un año y medio prácticamente homeless, entonces ya decidí regresarme
Y lo interesante es que cuando yo me regresé la segunda vez, no solamente en mi mente ya me di cuenta que necesitaba salir porque era muy difícil sobrevivir en Colombia. A mi edad todavía no tenía yo pues un título universitario, apenas la preparatoria, ¿no? Como le dicen allá, le decimos el bachillerato. Era difícil, entonces ya decidí que dije, pues ahora sí me tengo que ir y tengo que, con la mentalidad de que me voy a quedar y voy a hacer algo, aunque sea muy difícil. Y casualmente o por fortuna, la situación ya de mi familia que me recibía acá había cambiado y había mejorado, entonces ya no llegué a un lugar tan Tan difícil. chocante como la primera vez, tan difícil, aunque bueno, pues igual también el invierno, toda la cosa, pero sí fue complicado y pues pasar las duras y las maduras, y mi historia no es ni cerca la peor que hemos escuchado de mucha gente que ha Ujú, pasado ujú. por cosas muy difíciles, muy complicadas, y que ya después de un tiempo dice uno, bueno, pues se ríe de lo que pasó antes, ¿no? Porque lo sobrevive, como dicen, ¿no? Si no te matas, te hace más fuerte. Sí, no, a mí me ha pasado ese proceso en mayor o menor medida en tres ocasiones. La primera vez, bueno, fue un periodo más corto, fue un periodo de 6 meses que me fui a Argentina a un intercambio de estudios. Y pues claro, siempre llegas a un lugar nuevo y es aprender las nuevas costumbres, aunque ahí había pues por supuesto el mismo idioma, Ujú. pero las costumbres son distintas, los horarios son distintos. Yo me acuerdo que ahí yo tenía clases de 7 a 10 de la noche. En viernes, y era Wow. perfectamente Viernes, normal. Claro, o sea, yo llegué cuando me solo un dieron mi viernes. horario y yo iba de intercambio estudiantil y todo. ¿Y cómo que clase de 7 a 10 los viernes? Bueno, No, no, no. Me depende en qué echaron a país, perder la experiencia. depende de qué país, la rumba empieza a la medianoche. Ese es el tema. En Ah, Argentina son súper trasnochados. sí, Entonces sí. a esa hora a mí me daba chance de regresar a mi casa, dormirme un rato, bañarme, arreglarme, porque empezaba los nightclubs, los clubes nocturnos empezaban a las 2 de la mañana, A imagínense. las 2 de la 2 de la mañana. mañana O era sea que cuando ya prácticamente empezaba a poner buena la cosa. la clase de 7 a 10 era como al mediodía. Exactamente, Qué exactamente, interesante en Argentina, mira. exactamente. Y justo el otro día estaba escuchando un podcast con Mariana Enríquez, una escritora argentina que a mí me encanta, y ella está diciendo que ellos en Argentina su hora habitual de cenar es alrededor de las 10 de la noche. Ujú, sí. Y o sea, tienen, o Curioso, sea, ¿no? como que sí, 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 se duermen mucho, mucho más tarde, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ese es un Pero ejemplo no se bastante levantan, frívolo. pero no se levantan a las, no sé, 6 de la Ah, mañana, igual 5 de tenía la también mañana clases que bien aquí. temprano. No me ¿En acuerdo serio? cuánto, de pronto a las 9 de la mañana, Vea, pero esos pues para mí es muy argentinos, temprano. poquito sueño. Saludos a todos los argentinos que nos ven a propósito. Ese es un ejemplo muy bobo, ¿no? No, Pero pero es interesante porque nosotros pensamos en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es el emigrar a Estados Unidos? Pero tú has tenido esa experiencia que migraste también a Argentina, estuviste también en o Inglaterra. sea, la otra parte fue en Londres, también estuve, allí hice la maestría y estuve ahí como cerca de año y medio, y ahí la cena le empezaban a servir a las 5 de la tarde. Y decía, no, ¿cómo? A esa hora es el desayuno en Argentina. Sí. ¡Wow! ¡Qué contraste, de verdad! Exacto, exacto. Entonces yo creo que la hora de cena mexicana es como la más atípica. Yo me acuerdo que mi abuelita sí tenía sus horarios bien fijos de el almuerzo a las 2 de la tarde y la cena a las 8 de la noche y ni siquiera la cambiaba con el cambio de horario, ¿no? O sea, si cambiaba el horario, entonces la cena iba a ser a las 3 y a las 9 o a la 1 y a las 7, ¿no? No me Dependiendo. Sí, digas. sí, sí, Qué no, era así interesante. como que Oye, ella pero se regía. tarde, porque en Colombia el almuerzo, yo creo que a las 12, entre 12 y 1, pero a las 2 ya no, ya No, está en pasado. México las 2 es un horario súper común de almuerzo. Incluso las oficinas, el horario de almuerzo generalmente va como muy temprano a la 1, a Ujú. las 2 y hay gente que hasta las 3 sale a comer. Wow, bien Ujú, tarde. ujú, Porque aquí en Estados Unidos creo que ese horario de 12 a 1 más o menos es el horario del almuerzo de mucha gente, ujú, ¿no? ujú, También la gente, pues, ujú. digamos que aquí sí, ese horario de por la mañana, el desayuno, pues como a las 7 de la mañana generalmente. La gente que trabaja horarios, digamos, normales, ¿no? O típicos, no sé, porque no sé ya qué es normal. Sería como a las 7 de la mañana, 8 de la Sí, mañana se sí, desayunan, sí, de sí, pronto un poco antes si la gente va a sí. trabajar. Ahora, la cosa es que a veces la gente ni desayuna, sino llega y se come algo tan rapidito y salió de eso y toda la mañana está dándole. También lo que pasa, sobre todo en muchas oficinas en México, es también uno se la pasa tragando, la verdad. Y lo dice y se pasa tragando. Es que sí. Oink, oink. O sea, yo me acuerdo que en uno de los lugares que trabajaba eran viernes de chilaquiles y se ponía un camioncito allá afuera vendiendo Uy, chilaquiles y era una calle llena de oficinistas, de godines, ujú. y me Godines. acuerdo que todos los viernes era salir a desayunar chilaquiles y claro, te los vas desayunando a las 9, 10 de la mañana, un plato de chilaquiles de este tamaño. Sí. Obviamente a la 1 de la tarde no vas a tener No, no, hambre. claro, ese almuerzo era a las 3 de la tarde, que era Ajá, más o menos la cena ajá. en Inglaterra. Sí, exactamente. Entonces, Interesante. eso es mucho, o sea, desde así el horario de tu hambre puede ir cambiando dependiendo del lugar Sí, al que llegues, hasta cosas mucho más profundas, sí. ¿no? El lenguaje, la comunicación,
Porque también el idioma es diferente, ¿no? Yo me acuerdo en Londres yo hablaba inglés el 95% del tiempo, Ujú, diferente que aquí hablo inglés como el 10% del tiempo. mm, Pero allá hablaba absolutamente todo el tiempo. Entonces llegó un punto en el que yo ya me sentía absolutamente cómoda hablando en inglés, ¿no? ujú. Y platicando. Y aún así, nunca llegué a sentir que podía hacer los mismos chistes, que podía hacer el Totalmente. mismo Eso es tipo lo que de te iba a preguntar. Ujú, comentarios. ujú. O sea, siempre sentía algo dentro de mí que yo pensaba, no, es que yo no puedo ser yo misma en inglés. Es correcto. Es más, por lo menos hablabas inglés. La impotencia de cuando uno llega y no habla el idioma, Ujú, de tratar de querer ujú, expresarse, y uno, es una cosa que uno no dimensiona hasta que está aquí. Y es darse cuenta que uno quiere decir cosas porque quiere demostrar pues que uno sabe de lo que están hablando o aportar algo a la conversación o explicar quién es uno para la demás gente. Uno llega y uno se quiere presentar y no poder hacerlo es una cosa súper frustrante y yo creo que hasta deprimente hasta cierto punto. Yo me acuerdo que a mí me costaba, a mí me gusta mucho hablar, me gusta conversar con la gente, por si no preguntar, lo han notado. participar. Yo sé que lo disimulo muy bien, pero cuando no podía era como que, es que haz de cuenta que Sí, sí, le ponen a un niño un montón de juguetes y le amarran las manos atrás, fuera de sí, eso. O sea, sí. era muy frustrante, era muy difícil. Y bueno, y peor todavía cuando tienes que defenderte, porque muchas veces en el trabajo eran muy agresivos, en el trabajo que yo tenía eran muy, muy agresivos. Y yo quería defenderme, pero no podía. Entonces yo sentía que ellos me veían como si, y a mí y a todos los que estábamos, los latinos que estábamos ahí, que no hablábamos mucho inglés o nada, nos trataban como personas no inteligentes, o sea, como nos trataban como brutos, porque no hablábamos y no podíamos expresar que sí, que éramos personas que éramos capaces de hacer ciertos tipos de trabajo, además que no queríamos que nos abusaran, que no nos gustaba Ujú. ese trato, pero no nos podemos defender. Eso era muy frustrante y yo creo que eso le pasa a una gran cantidad de gente cuando llega. Entonces, cuando uno llega a un nuevo lugar, hay muchos factores que hacen que tú te sientas más o menos cómodo de Ujú, ya establecerte ahí, ¿no? Más ujú, allá de pensar que vas de vacaciones. Y tiene que ver desde el lugar a donde llegas, por supuesto, ujú. cómo está, digamos que el ambiente en ese lugar. También tiene que ver con la época del año, ¿no? Yo me acuerdo que yo Sí, llegué a Seattle un 6 de diciembre, qué exactamente. frío. 6 de diciembre llegué a Y Seattle. fue uno de Era un esos invierno inviernos frión. duros. No, no fue de los peores. No. Pero cuando yo llegué, sí, ya la calle, llegué y estuve en el downtown, me quedé ahí en el downtown el primer mes. Todas las calles ya estaban llenas de sal, ¿no? Porque Mm, esperaban nieve en cualquier momento. ujú. Esa Navidad cayó un poquito de nieve, no mucha, pero bueno, en So- Seattle nunca cae demasiada sobró nieve, la ¿no? sal para los huevitos del desayuno. Este, pero yo venía de la Ciudad de México que en diciembre, sobre todo a principios de diciembre, todavía no está tan frío, ¿no? Ujú, ujú, Todavía puedes estar afuera con un suétercito, ujú. está muy tranquilo. Entonces, uy, el clima sí me pegó duro. Pero me acuerdo mucho de este chico con el que platicamos que llegó a Pasco en invierno, ¿te acuerdas? Oh, A no, trabajar y pues obviamente pobrecito. llegó en el peor momento. Él no sabía, un colombiano que atravesó todo ese Colombia, el tapón del Darién, ese lugar Uy, tan está difícil. tremendo. Pasó Panamá, pasó Costa Rica, bueno, pasó todos los países de Centroamérica a pie. Bueno, por ahí le habrán dado algún ride, algún aventón en alguna parte, pero y llegó, y llegó por Ah, accidente a Washington, al estado de Washington. no, a por- Washington, Perdón, D.C. llegó a Washington DC porque él no sabía que había otro Washington, que era para donde realmente lo estaban esperando, que era el estado de Washington. Entonces no sabía, ese error le puede pasar a cualquiera, aunque uno dice, no, pero ¿cómo se le ocurre? No, es que si Sí, uno no no, es sabe, un no. error súper común. Súper común, sí. Entonces llegó a Washington DC y de allá logró venir al estado de Washington en diciembre a trabajar en el campo porque le he dicho que había trabajo. Y llegó en diciembre cuando no hay trabajo. Y pues no había nada, Lo nada, único nada, que había era nada. mucha nieve y mucho frío. Le fue súper mal Pobrecito. y pues desistió, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, él llegó y él decidió, tenía su familia que lo esperaba y todo eso, entonces él decidió, dijo, no, esto no es para mí, me regreso, después de semejante viaje, ¿no? Pero yo pienso que después de un tiempo, si uno supera esos primeros obstáculos, y la verdad es que si se da cuenta que realmente aquí hay una posibilidad y potencial, se queda. Yo le digo a la gente, no se tiene que quedar si la está pasando mal, tal vez en su país está mejor, la verdad. ¿No? Tal vez algunos de nosotros experimentamos, miramos y si no nos gusta, si no nos adaptamos, está bien devolverse, porque es que hay gente que dice, es que no me puedo devolver porque es una derrota. No necesariamente. Ah, es más una cuestión de orgullo. Correcto, no Ah, o de que o de que la gente a la que te mandó para acá, porque a veces son sus familias que o uno dice, le dice a la familia, me voy ahí a mandarles dinero, ujú.
y uno realmente la está pasando muy mal, no es ningún pecado devolverse, no está mal, no es una vergüenza, no es una derrota, no, es una decisión que tomó, Sí. que pues estando aquí ya se dio cuenta que no era su lugar. No, y hay gente que está completamente feliz donde está, aunque no haga la cantidad de plata que se hace aquí, porque acuérdense que aquí se puede ganar plata, sí, claro, los salarios son más altos, pero todos los gastos, todos Sí. son mucho más altos. Y al final, puede que la calidad de vida que tenía allá es mejor que la que puede uno tener acá. Sí, a mí me gustaría saber si nos están escuchando ahí, o sea, ya después de habiendo pasado esa emoción de llegar a Estados Unidos y todos venimos con esa ilusión de Mm, pues dar una mejor vida a nuestras familias, pero ya en el día a ujú. día sería interesante saber cuántos de quienes nos escuchan realmente dicen, no, sí, estoy totalmente mejor, o personas que dirían, híjole, no, tal vez hubiera podido quedarme allá o me gustaría regresarme allá, ¿no? Sí. Eso es interesante. Yo me acuerdo que una vez en Casa Latina, platicando una muchacha que estaba ahí, Ujú. me acuerdo, y de esas cosas que tú lo puedes así ver en su expresión corporal y en su cara, y me dijo, si yo hubiera sabido todo lo que iba a pasar para llegar aquí, no me hubiera ido. Ahí está. Uy, o sea, Sí, no me tuvo que decir nada, ¿no? O sea, no me tuvo que dar ya, ningún detalle ni nada, sí. nada más yo pensé, wow, ¿qué tuvo que haberle pasado a esta persona, ¿no? Sí, no, es que nada más es traumatizante el Mm, cruce. Hay gente que cruzando pues le ha pasado una cantidad de cosas, que ha estado cerca de la muerte, que lo han robado, lo han golpeado. Hay mujeres que las han violado. O sea, hay tantas cosas feas que nada más para poder cruzar. Después viene llegar, quedarse. Y lo que yo digo de la calidad establecerse. de Ujú. vida no es la cantidad de cosas que puedas comprar con dinero. Es la felicidad, porque la felicidad suena como algo demasiado trillado. No es necesariamente el dinero, es quién te rodea, la familia, hasta el aire, la calidad del aire, la gente que te rodea, la alegría puede ser, ¿no? Hay cosas que, pues sí, obviamente el tema de la inseguridad puede ser diferente, cosas así, pero hay que medir esa calidad de vida que tenías allá. ¿Qué tan feliz eras versus qué tan triste eras allá versus acá? ¿Qué tan Sí, triste, sí. qué tantos días tristes y qué tantos días felices, ¿no? Eh, Y acabas de mencionar algo que también es muy importante, ¿no? Y es que cuando uno llega ya acá, bueno, puedes venir en diferentes circunstancias, ¿no? Pero muchas veces uno llega y no conoces a nadie, ¿no? ajá, Llegas tú con tu familia o sin tu familia. A mí me pasó sin mi familia, o sea, a mí me agarraron así como el muñequito de Google que lo pones así en cualquier parte del mundo y lo sueltas ahí. mm, Así me sí, sentí, o sea, me sacaron de la Ciudad de México y vinieron y me echaron a Seattle, ¿no? Yo en diciembre, no conocí, en diciembre, yo con no las calles conocía saladas. nada, yo no tengo familiares en Estados Unidos, y pues obviamente no en Seattle, entonces era a comenzar desde cero en ese aspecto, ¿no? Pero tienes una familia bien loca. Ahora ya tengo una familia bien grande y bien bonita, y muchos amigos No y dijo amigas. loca. No, está bien loca, pero esa parte es divertida. Qué bueno, ya estamos en la misma página. Y he o sea, pues logrado conocer un montón de gente, Claro, pero los primeros años en los sí. que yo pensaba que yo iba a estar aquí 4, 5, 6 años a lo mucho y Ujú, después me iba a ir, pues yo estaba mucho también con esa mentalidad de, pues es que no voy a echar raíz, ¿no? O sea, también como para qué me hago de un grupo de súper mejores amigos si yo sé sí, que tengo el tiempo muy contado y me va a costar trabajo sí, desapegarme, ¿no? sí, sí. Entonces yo esos primeros años estuve así. Muy suave. Y te tocó eh, la pandemia, que y me tocó además, la pandemia, que fue una combinación terrible, ¿no? Porque sí, entonces como que no me había hecho de ese grupo de personas cercanas. Llegó la pandemia, que era un lugar donde todo mundo tuvo mucha soledad o demasiada compañía, dependiendo de si ujú, estaba soltero o casado. ujú. Y fue difícil, ¿no? Yo me Fue divorcié en muy la difícil. pandemia, así que empecé casado y terminé Tú tenías soltero. demasiada compañía, yo tenía poca compañía, tú tenías demasiada compañía. Empecé casado y terminé soltero. Oye, pero el tema de la soledad pienso que es una de las cosas más complicadas. Y otra vez el tema del idioma. El no hablar el idioma te va a hacer mucho más difícil poder interactuar y hacer relaciones y poder, por ejemplo, nada más el hecho de poder ver televisión, de poder, no sé, ciertos tipos de entretenimiento que si no sabes el idioma te limitas, no poder ir a Ujú. ciertos lugares donde pues el entretenimiento pues hay comunicación, ¿no? No estamos hablando de ir a un parque, una playa. Vamos a ir a cine, por ejemplo, que en tu país vas a cine sin problema. Son cosas que uno no piensa aquí. Si no sabes inglés, ¿para qué vas a cine? ¿No? ¿Para qué vas a ciertos lugares donde va a haber una conversación, una charla y tú no entiendes lo que... Eso aumenta todavía el tema de la soledad.
Obviamente, bueno, pues estamos en un lugar donde hay más gente de nuestro país y de pronto podemos hacer algo de amigos, pero al principio puede ser muy Sí, complicado, ¿no? sí, 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 sí. Y además tú vienes, digamos, hay gente que viene de un país y tal vez no entiende exactamente, o sea, todavía se siente extranjero con los de latinoamericanos porque son de un país distinto, con unas costumbres muy diferentes, con a veces hablando diferente, entonces como que no, les cuesta trabajo mezclarse, entonces eso todavía hace más difícil la estadía de los primeros meses, diría yo. Y bueno, a la medida que nos estamos ya acercando al final de este episodio, Jaime, ¿tú qué le recomendarías a la gente para poder, pues, romper el Seattle Freeze en esta región? Bueno, puede ser en Seattle o en cualquier parte del estado de Washington. ¿Tienes alguna Sí, recomendación? explícales qué es el Seattle Freeze, El porque tal Seattle vez Freeze uno... es esa noción de que aquí en Seattle la gente no latina, claramente, este, pueden ser muy amables, muy cordiales, te atienden, o sea, se ven como, a mí me llamaba mucho la atención los meseros, te atienden y parecen que están teniendo el mejor día de sus vidas, ¿no? Y tú eres el mejor cliente del mundo, o sea, son muy amables Te y hace todo. sentir bien, sí. Pero, más allá de eso, no hay nada, ¿no? O sea, no, es muy difícil llegar a Sí, tener una relación de amistad o de conocerte o de camaradería de alguna manera sí. con alguien porque ponen una barrera de hielo que es muy difícil de romper, Sí, ¿no? sí, es como el congelamiento de Ujú. Seattle, sí. Una de las recomendaciones, por supuesto, es ir a lugares donde hay más gente que, primero, hable tu idioma, tenga tu cultura, puede tener los gustos parecidos. Entonces, por ejemplo, irte a, no sé, a un nightclub donde va a haber música de la que te gusta, si te gustó la salsa, si te gustó la cumbia, si te gustó la banda, ir a ese lugar porque ahí, indudablemente, va a ser más fácil conocer personas. Pero bueno, uno no puede irse de rumba todos los días y a toda hora, ¿no? Solamente eso pasa los fines de No semana es por tan la recomendable nochecita. tampoco. Pero sí, pero también los voluntariados en Mm. organizaciones de servicio a la comunidad que tú quieres, con quien tú quieres estar. Entonces, por ejemplo, hay lugares como Centro de la Raza, como Casa Latina, como Consejo, como tantas La Casa organizaciones que Hogar hay. en Sí, sí, la Yakima, Villa Café en Comunitaria. Buenachi. Muchas de estas, Centro Rendón, muchas de Ujú. estas organizaciones tienen muchos voluntarios y eso me he dado cuenta, porque cuando trabajé en Casa Latina, venían muchos voluntarios justamente con la mentalidad de conocer más gente de su comunidad. Además, estás haciendo algo que llena mucho el corazón, que es ayudar y estás en un ambiente. Entonces, esa es una forma, me parece a mí, excelente de conocer más gente y de hacer un grupo de amistad. Y puede ser como voluntario, puede ser simplemente recibir servicios, ¿no? Porque de Ah, todas sí, maneras también esas exacto, organizaciones hacen un montón de eventos en los que puedes llegar a conocer a más personas claro. y de nuevo, es gente que está ahí con la voluntad de conocerse, de ayudarse, Ujú. etcétera. Yo pensaría en esas organizaciones, la verdad es que hay muchas y son muy buenas y son como mamás que están por ahí cuidando de la comunidad, ¿no? Aparte, muchas de Sí, las que dirigen esas organizaciones, son curiosamente, mamás. son mujeres. Sí. Entonces, son, o sea, la verdad es que ofrecen, pues sí, como Ujú. mucha calidez. Y otra recomendación que les haría es también meterse a las clases de inglés Ah, sí. en los colegios, porque bueno, claro, o sea, estamos aquí, hablamos español, nos sentimos cómodos hablando español, pero es súper, súper, súper importante aprender a hablar inglés. Y hay muchos lugares en donde uno lo puede hacer, Ujú. empezando por los colegios comunitarios, que generalmente tienen tarifas súper, súper accesibles Sí. por trimestre en donde pueden ir a aprender y además ahí van a conocer a más gente que también muy probablemente esté en una situación parecida, ¿no? Sí, y como ahí los categorizan, los ponen en grupos de qué tanto inglés Ujú, saben, pues están más o menos al mismo nivel. ujú. Ay, se me pasó la otra que te iba a decir que tenía que ver con las clases. Bueno, no, se me fue. Otra opción. Sí, era otra opción para poder, también relacionar. Ah, ya me acordé, es que hay algunos grupos que no es tan fácil encontrarlos. No recuerdo ahorita, hay una aplicación que se Meet up. trata, sí, Meetup, exacto, Ajá, se llama Meet UP, ajá. MEETUP, Meetup. Esa aplicación lo que hace es que ayuda a formar grupos de cualquier cosa. Hay grupos de gente que colecciona estampillas, hay grupos de gente que juega fútbol. Entonces ellos ahí empiezan a reunirse, todos los que tienen ese deseo de hacer algo. Pero hay gente también que entra en esos grupos porque quieren aprender español, por ejemplo, quieren practicar Ujú, su sí. español y son gente anglosajona, estadounidenses, americanos, como le quieran decir, que quieren conocer gente que hablen español para poder practicarlo. Y hay unos diferentes niveles, hay gente que habla poquito, hay gente que habla más. Esa es una oportunidad excelente de mezclarte con la comunidad local, ¿no? En un ambiente en donde Ujú. vas a hacer una amistad, tienes un intercambio, tú hablas un poco de inglés y practicas con la persona habla un poquito de español y a veces
empiezas a conocer, porque yo creo que también es importante no solamente limitarnos a decir, bueno, pues estamos inmigrando, entonces vamos a buscar a todos los colombianos, vamos a buscar a todos los Sí, mexicanos, sí, vamos a sí, buscar a sí, todos los sí. peruanos, No, argentinos. pues ya salimos de nuestro país, ya lo Exacto. de menos es conocer a los demás, de Y donde hay, vengan. y hay que aprovechar que aquí tienen la oportunidad de conocer gente de muchas partes del mundo, o sea, no solamente de Latinoamérica, de Estados Unidos, de muchas, asiáticos, de Rusia, etcétera. Y eso es muy bonito porque Sí. eso ahí es donde yo creo que empieza uno a ampliar todo ese mundo y esas posibilidades, Sí, ¿no? correcto, correcto. Yo una última recomendación que tengo es sobre todo, por ejemplo, para quienes llegan a trabajar en el mundo corporativo, Amazon, Microsoft, Boeing, Expedia, Packard, lo que sea. Hay muchos grupos profesionales también que organizan un montón de eventos de networking, ¿no? Que le Ujú, llaman, o ujú. para conocer y relacionarse con más gente. Unos de ellos son Alpha, ALPHA. Ah, sí. Hay otro grupo que se llama Corporate, pero latinos. Ujú, También hay un evento de networking que lo he visto bastante recientemente, se llama Somos Seattle, tiene poco que lo están mm, organizando. Búsquenlo ahí en ujú, Instagram, porque ahí anuncian mes a mes, yo veo que se reúnen en una terracita y muy simpática, nunca hemos ido, pero se ujú. ve que pues es un muy buen lugar para ir a conocer Sí, más gente, ¿no? sí, sí. También diferentes universidades tienen sus grupos de exalumnos, sé que hay una muy fuerte del TEC de Monterrey, pero también hay otras universidades que también tienen esos grupos. Así que bueno, busquen a todos esos, es una buena opción para conocer más gente. Bueno, esperamos que superen más fácil esos primeros y esos consejos sirven para toda la vida cuando viva como inmigrante. Hasta la próxima. Se habla podcast, extraído hoy por Milltown Credit Union, tu alternativa confiable a los bancos tradicionales. El programa de asistencia de cuidado infantil de Seattle te ayuda a pagar por el cuidado de tus niños. Servicios inmobiliarios Davaso, propiedades en Yucatán y la Riviera Maya. Manda un WhatsApp al número en pantalla. Seattle Credit Union. Estamos aquí para ti. Visita nuestras sucursales y nuestro sitio web seattlecu-spanish.com. Comcast, comprometido con el avance de la equidad digital en Washington por más de 10 años. Todos los derechos reservados. Gracias y hasta un próximo episodio.